Bienvenidos a la cabina del tiempo por Ramimi Horizontes. Yo soy José Abraham y este es el capítulo de El Chismógrafo. Bueno, vamos a la pregunta número 39. ¿Tienes hijos? ¿Cuántos años tienen? ¿Cuáles son sus nombres y por qué los escogiste? Y si tienes nietos. Bueno, voy a empezar por el nieto. Recientemente tengo un nieto. Un nieto. Tiene Muchas 2 meses felicidades. y casualmente es tu tocayo. Ah, Se llama Rafael. qué bonito nombre. Sí, es un arcángel. Un arcángel, ¿sí? Sí. Bien, entonces tengo otros hijos. Tengo 5 Tienes 5 hijos. 5 hijos, digamos, Ujú, con la misma actitud de tener hijos biológicos. ujú, Pero tengo dos hijos por decisión. Yo lo llamo que es por decisión, ujú, porque no son adoptados, no son los hijos de mi esposa actual, tampoco, ¿no? Sino son hijos míos por decisión mía. Seguramente no me ven como una figura paterna, aunque los conocí muy chicos. Son hijos de mi mujer los dos. Ellos se llaman Antonio y Prima. ujú. Ella se llama Prima. O sea, tienes 7. Prima de primero. Bueno, ellos son 2 hijos por decisión. Ok. Y los otros 5 sí son míos. Sí, sí. Empecé un poquito Ajá. como que de adelante para atrás. Tuve 3 hijos con Marisa. Ok. Pepe, que hasta la fecha le digo Pepito, porque es Pepito. ¿Me preguntaste las edades? Sí, edades y por qué le pusiste cada quien. 36. Bueno, pues se llama José Abraham, pues porque tenía El yo mucha Junior. imaginación y Ujú. es común, o al menos en mi época era común, al primogénito El mismo ponerle el nombre. mismo nombre del papá, ¿no? Jerónimo, ya lo platiqué, fue Sí. por el gran guerrero Ujú. decente y honesto que solo por traiciones del ejército de los Estados Unidos de aquel entonces, engaños y traiciones, que por cierto al coronel que lo mandaron a traicionar, también lo traicionaron, porque todo lo que le habían prometido a Jerónimo, convencieron a alguien de buena voluntad de que era cierto. Ujú. Y como Jerónimo vio a una gente sincera que lo que le estaba ofreciendo era eso, por eso cayó en la trampa, porque trampearon al, al general que le propuso una vamos a decir, una paz. El que trató la paz con Jerónimo era un agente de bien del ejército general, pero al mismo le mintieron y todo el plan ya lo habían hecho. La hacía desde entonces. Ok. Le hicieron ¿Él un cuántos golpe de años estado. tiene? ¿Quién? ¿El Jerónimo. gato? Ah, bueno, es que yo le apoyo el gato. Su mamá le puso de apodo el gato. Acaba de cumplir 30. Ok. Luego Carlos, que yo Ajá. le digo Carucho, él acaba de cumplir hace poquito 28. 28. ¿Por qué Carlos? Se llama Carlos Alberto. Ah, ¿por el cantante o Bueno, fíjate que se por el llama jugador? Carlos porque yo le quise poner el nombre de Carlos en honor a mi hermano Ujú. Carlos, que fue mi papá también, ya lo mencioné. Sí. Entonces le di el nombre de mi segundo papá, que fue Ujú. mi hermano Carlos. Y Alberto porque Florecito, perdón, Sí. porque de los curas que había un cura que parecía niño porque era muy inocente de verdad. Ujú. Era un cura muy dedicado a la religión, que era un excelente pianista. Ujú. Era un tipo muy culto y que quería mucho a Marisa. Ok. En particular, quería mucho a toda la gente. Era un señor muy dulce, ya un señor grande, Ujú. ya cerca de 70 tenía. Y él se llamaba Alberto y ella lo quería mucho, por eso le puso Alberto. Ok. Aunque Jero, cuando el padre le preguntó, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Él ya Ujú. hablaba y todo, ya se llamaba. Y dijo, me llamo Felipe. ¿De dónde sacó el Felipe? Ok. No, perdón, me equivoqué, eso fue el gato, pero a Ujú. Carlos Alberto, al Ujú. gato le preguntó, El gato le pregunta. al Ajá. gato, a Jerónimo, Ok. ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Felipe. Felipe. Sí, no, pero a Carlos Alberto, por eso se llama Carlos Alberto.
Ok. No por el jugador que ganó el Sí, mundial. claro, No, el famoso brasileño, ¿no? no fue por él. No. Y mi hija, que yo le digo Gucci, se llama Tanya. ¿Tanya? Tanya. Ujú. Ese nombre yo lo escogí y su ¿Por qué mamá. Tanya? Bueno, porque su mamá Ajá, dijo, quiero tener una hija que se llame Mariel. ok. Y bueno, cuando llegamos al acuerdo de tener una hija que se llama Mariel, porque tardamos más de un año en Ujú, ponernos de acuerdo, se me hacía que le hacía falta un segundo nombre o un primer nombre porque yo tengo la fortuna de tener dos nombres. Entonces en un lado soy José, en otro lado soy Pepe, en otro lado soy Abraham y en otro lado soy José Abraham. ujú. ¿Sí? Entonces para mí es una ventaja por camuflaje, porque eres quien eres, donde estás, te ubican. Es algo que en la vida me pasó, ¿no? Yo fui el chino, yo fui el violín, fui el Pepe, he sido José. Cuando alguien se enoja conmigo y no me quiere decir de cariño, me dice José. Cuando alguien cercano. Y en el trabajo siempre he sido José Abraham. José Abraham, José Abraham, José Abraham. Entonces yo necesitaba un nombre que rimara. Y había una actriz que se llamaba Tanya Roberts. En Google la puedes encontrar, ya debe ser una ancianita, ¿no? Y me gustaba ese nombre, no Tania, sino Tanya. Tanya. Y yo dije, Tanya Mariel. Sí. Y entonces dije, no, pues se va a llamar Tanya Mariel. Y Gucci, hay lugares, en la prepa la conocieron como Tanya y en la secundaria como Tanya. ¿Ah? Con su familia materna es Mariel. Y para mí es Gucci. Ok. Es Gucci. ¿Y tu hijo, y cuántos años tiene ella? Ella tiene 23. Ok. Y ya mi hijo, el más chico, Ujú, que ya su mamá, él y yo, si vivimos juntos, ujú. junto con mi otro hijo por decisión, que estudia QFB, químico farmacobiólogo, ya está por terminar la carrera. Ok, feliz. Qué bueno. Él se llama Víctor Manuel. ¿Como el de salsa? Bueno, se llama como mi hermano, Ah, ¿sí? ok. ¿Por qué? Porque mi hermano ha sido mi amigo desde Ujú, que éramos niños. Y aunque, pues sí hay muchos nombres que suenan bonito, que me gustaría, que me gustan, como que yo siempre tuve esa proclividad de ponerle nombre a alguien que es muy cercano a mí, ¿no? Jerónimo era un símbolo, que era un símbolo de su mamá. un símbolo que le impresionó tanto la personalidad de Jerónimo que no teníamos nombre, ¿no? Y ella dijo, yo quiero que mi hijo Cuando se terminó la película, lo que me dijo, yo quiero que mi hijo se llame Jerónimo. Ok. Yo le puse Víctor Jerónimo por una razón. Ujú, Jerónimo nunca fue derrotado. No. Le pusieron una trampa y lo engañaron, que no lo derrotaron. Nunca, no hubo ejército de la potencia. En ese entonces ya era potencia Estados Unidos militar. ujú. Ajá, más, porque tenía más armas de fuego que los apaches y los comanches. Ok. Ajá. Entonces le puse Víctor porque para mí el que salió victorioso y el derrotado por marrullero fue el ejército de los Estados Unidos. Ellos estuvieron derrotados moralmente. Hablo de ese episodio, Eso. de lo que cuenta la película y de quién crees que es la película, Walter Hill. Ok. Entonces para mí el Víctor Jerónimo es victorioso. Nunca fue derrotado Ajá. y él les ganó. Sí, porque es Víctor Moralmente. Jerónimo, ¿no? Víctor Jerónimo. Por eso el Víctor. Entonces, se llama Víctor Manuel por mi hermano. Ok. Bueno,
Ahora vamos a la pregunta número 40. ¿Qué momentos recuerdas con tus hijos y cuál fue el más especial o cuál fue la época que más disfrutaste con ellos? Mira, yo solo quiero contar un episodio porque hay muchos, desde luego, Ujú, y hay otros pues que son tristes porque ellos pues les tocó vivir cosas difíciles a todos. ujú, Ajá. Y, y es de las cosas que cuando te hablo del arrepentimiento, probablemente es de lo que más el arrepentimiento se convierte en un dolor. Es un arrepentimiento doloroso porque ellos este, no los cuidé lo suficiente y pasaron momentos tristes, ¿no? Entonces, pero todo el tiempo que yo estuve con ellos, bueno, pues creo que no era yo así como que mm, precisamente regañón o maltratado, no, pues nada de eso, ¿no? Al contrario, teníamos una excelente química. Cuando ya éramos cuatro, cuando yo ya tenía 4 hijos, para mí, porque mi hijo el menor ya está muy separado en edad de todos los demás, pero ellos todavía vivieron juntos conmigo un tiempo. Bueno, yo era papá de los 4 mucho tiempo, ¿no? Porque yo ya estaba separado de la mamá de Mariel, de ujú. Tanya Mariel. Pero yo recuerdo que los domingos, en la tarde, en la noche, yo iba a comprar algo que yo le llamaba en Sanborns. Ok. Sí. Yo le decía así de relajo porque yo iba y compraba todas las revistas que había revistas de programación y de computación, computadoras nuevas, nuevos avances. Y también compraba revistas de política, también lo que encontraba. O a veces compraba el Newsweek Ujú, o compraba el Time, ¿no? O sea, yo era un yuppie, me sentía yo un yuppie. Ahí luego buscamos qué es yuppie, ¿no? sí. A mí me lo explicó una vez una persona allá en Estados Unidos, un oftalmólogo. Me dijo, usted es un yuppie. Bueno, no te lleves. Sí, sí, tiene que algo joven, exitoso, que habla idiomas y que viaja por el mundo. Eso era un yuppie. Entonces, pues yo leía revistas en inglés de Estados Unidos y había otra revista muy bonita, ya no existe, ya no la he visto. Era Scientific American, Ujú, de ciencia, porque yo era hombre de ciencia, entonces leía cosas de ciencia maravillosas, ujú. también en inglés. Y pues me gastaba una buena lana ahí en las revistas de mí por... Ok. A eso le llamaba... Ajá. ajá. Hay una anécdota de unos compañeros de Gucci, que yo les leía cosas. Les leí una vez un pasaje de un texto de, de Gabriel García Márquez, que es muy triste, de la Guerra de las Malvinas, ¿no? Entonces, y yo les decía, a ver, chamacos, voy a leerles mi y sacaba cosas que les leía, pero obviamente pues no eran muchachas desnudas, ni mucho menos, ¿no? Era, para mí la era leerles algo político, algo de interés. Ujú, Pues mira, no puede llamarse política un episodio de guerra de las Malvinas, ¿no? Muy sentimiento. Me acuerdo que ese día que les leí el texto de García Márquez, me puse a llorar. Y yo no era chillón. Ya me he vuelto más chillón, pero yo no era. Más bien casi no soy chillón. Y no era antes, ¿no? Entonces, cuando iban, les leía algo, ¿no? De algún libro, de una poesía, de un resumen de una noticia, un poema, algo así les leía. ujú. Y esa vez que les leí eso, ¿no? Entonces, un día una maestra les dijo, Olga, maestra, ¿qué les dijo? Les pregunto algo, ¿no? Que habían hecho el día. Fuimos a la casa del papá de Tanya. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí. ¿Y qué hicieron ahí? El papá de Tanya nos empezó a leer dice, fuimos a ver por o a leer por ¿cómo sí. Y Gucci no sabía dónde meterse porque Gucci sabía la por
que yo les leía, bueno, por eso. El episodio que te quiero contar Ujú. es que esa era una convivencia muy distinta, porque en la mañana que íbamos a desayunar al Vips y luego íbamos al Tianguis y que cómprame esto y cómprame un juguete y ahí luego se pelean y todo y eso. Pero ese día acabamos en paz los 5, mis 3 hijos grandes, la Gucci, que todavía estaban chicos todos, y yo. Y yo me iba a mi y ellos se iban a la suya. Es decir, cada quien agarraba un libro, se sentaban en el suelo y se ponían a leer. Cada quien agarraba un libro que le interesaba de su edad, de Gucci, Gucci también. Se podía leer ahí sus libros de muñequitos y cosas así, que estaba bien chiquilla. Y cada quien leía un libro. Mis hijos leen mucho. Tal vez Pepe ya lea menos o casi ya no lee. Y Gucci, bueno, pues no sé qué tanto lea, pero eran lectores de niños. Hubo una vez que me fue a buscar uno de los de seguridad de Sangos y me dijo, oiga, ¿ellos son sus hijos? Le digo, sí. Dice, es que están maltratando los libros. Le digo, sí, dígame quién. No, pues es que están leyendo los libros. Bueno, dígame, ¿quién de ellos está maltratando los libros? Dígame, ¿quién está arrancando hojas? Yo me engañé, ¿eh? ¿Quién está arrancando hojas? Okay. No, pero es que se sientan en el suelo y que no sé qué. Le digo, dígame, enséñeme un libro maltratado. Ahorita vamos, dígame quién, porque usted no se va a dirigir a ellos. Si están maltratando un libro, yo pago el libro. Pero dígame quién. Bueno, es que nada más le quería decirle, entonces le voy a pedir un favor. ¿Mm? Si ve que mis hijos maltratan a los libros, va y me avisa. Aquí, mire, ese libro ya está siendo maltratado y yo lo tendré que pagar. Pero aquí venimos muy seguido y ellos no maltratan los libros. Ajá. Porque además no está prohibido. Todo el mundo agarra un libro y lo lee. Ellos son niños, se sientan en el suelo y se ponen a leer. Ajá. No siempre se los compro. Yo vengo a comprar mis revistas, que yo las leo y todo. No hacemos, no hacen escándalo, no hace ruido. Entonces, por favor, si usted se vuelve a dirigir a mí, es porque de verdad están maltratando un libro. ¿No? Ese momento que pasábamos juntos, pero a la vez separados, es uno de mis mejores recuerdos con mis hijos, fíjate. Porque otro día después, otro vigilante, lo mismo. Yo estaba pagando mi y me dijo, oiga, los niños que están ahí con los libros son hijos suyos. Dije, y yo casi me engaño y le digo, sí señor, dígame. Lo felicito. Lo felicito porque nunca había visto que unos niños vinieran y se pusieran a leer libros. Bueno, cada quien es por no bien. Entonces dije, pues muchas gracias, le agradezco su comentario. Pero yo creí que me iba a volver a echar pleito. Yo ya me estaba poniendo como gorila borracho. Ese episodio lo recuerdo con mucho cariño. Uh-huh. Ok, bueno. Ahora vamos a la pregunta número 41. ¿Tienes alguna época favorita del año y cómo la celebrabas? Mira, me gustan todas las épocas del año. Disfruto cada una pues a mi manera, ¿no? Uh-huh. Me gusta, pero voy en concreto que a mí me gusta mucho el clima de la Ciudad de México. Entonces yo disfruto todo. Por ejemplo, ahora con estas lluvias, Uh-huh. he disfrutado manejar mi ecobici todos los días que llueve. Me he disfrutado viajar en bici. Para mí la lluvia lava la ciudad. La lluvia es la vida. La sequía es muy triste. Claro, todo en exceso es malo. Y aún ha sido impresionante que no hayamos tenido problemas tan graves. Algo se habrá hecho bien y probablemente no sea nada más en los recientes años, porque yo recuerdo que hace mucho, con menos de lo que llovía ahorita, se inundaba el viaducto y todo se quedaba atorado. Ahora sí hubo, pero cayó una cantidad de lluvia este año que yo en mis 60 y
pelos de años de vida, nunca había visto la cantidad de lluvia que cayó este año, ¿eh? Era diario, eran muchas horas. Antes la lluvia me encantaba porque el día era despejado, bonito, y de repente se soltaban 2, 3 horas de aguacero y se quitaba. Me gustaba mucho eso en la Ciudad de México. Y ya se había perdido, ya llovía cada rato, y de repente llovía, faltaba. Más bien ha faltado lluvia. Pero este año que regresó la lluvia, bueno, no fuimos, como mexicanos, fuimos a traer a Tlaloc y lo trajimos para que lloviera. No, Sí, neta. claro. Sí, Y, desde el Museo de Antropología e Historia. ah, Sí, 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 claro. sí, no, porque Sí, hay toda una historia y detrás de eso. yo era niño, y pues, ¿por qué lo traemos a Tlaloc? Pues para que llueva, Sí. sí, pues ahí está, no nos ha quedado mal. Y este año, yo sé que alguien puede que tenga una mala anécdota por la lluvia, que su carro se le cayó encima. Hay gente que yo sé que murió por algún accidente de la lluvia y eso. No me refiero a eso. Yo digo que mientras llueva, ujú, y nosotros somos los que tenemos que aprender a vivir con la lluvia. No quiero hablar de una tragedia que pasó en Valencia ahorita porque Sí. me pongo a llorar y todo. Porque pero algo estamos manejando bien en conjunto, ¿no? En México que estamos aprendiendo a compartir el espacio y claro, hay del cuando. Y yo no me burlo de los automovilistas bajando de la Defensa por Polanco y bajando perfectamente bien aún en una lluvia muy fuerte con mi impermeable y mi ecobici. Y a mí no me retrasa la lluvia. Yo no dejo de hacer nada porque está lloviendo. Oye, que vamos a atrás. No, porque va a llover. No. Aquí es estilo japonés. Y aquí llueve un montón. Así es que tú tienes que hacer tu vida normal, llueva o no llueva. Y si llueve, cargas impermeable, cargas zapatos para la lluvia o cargas paraguas y a chambearle. O sea, lo que tienes que hacer no lo debes dejar de hacer porque llueve. Yo me lo digo al espejo, no se lo estoy diciendo a nadie. ¿No? Yo me preparo, llevo mi impermeable, mis zapatos de lluvia y es más, para mí es una ventaja porque si yo ya salgo tarde de mi trabajo ya no encuentro ecobici. Entonces me tengo que salir a buena hora para encontrar ecobici. Pero si llueve, puedo salir a lo que quiera. Sobran las ecobicis. Me pongo mi impermeable desde que salgo, me pongo mis llantas de mojado, como el Checo Pérez, y bajo cholagueña. Bueno, tampoco es cholagueña, bajo con lluvia, ¿no? Disfruto Bueno, eso mucho, sí. disfruto cada clima de México, de la Ciudad de México. Bueno, vamos a la pregunta número 42. ¿Cuál fue la época o la década que más le gustaba? ¿Y cómo te vestías? ¿Qué frases tenían en esas épocas? Ujú. Bueno, la, sí puedo escoger la época que más me gustó, que fue la época en la que fui niño y adolescente, podríamos decir, todavía hasta que empecé a trabajar como maestro y en la computación, todavía esa época fue la que más me gustó, ¿no? La época donde fui novio antes de casarme, la época donde jugaba el Chapultepec y es curioso porque hay una anécdota de que estando yo en la primaria, en sexto ya, ah, todavía no sabía que iba a ser novio de Patricia Victoria Gutiérrez Navarrete, porque eso ya fue casi a final de sexto. Había una maestra, no voy a decir su nombre tampoco, pero yo tenía un compañero que era hijo de la maestra y ella era maestra en otro grado, nunca fue mi maestra. Yo admiraba mucho a esa maestra, ¿no? Porque además la veía como una mujer, pues yo diría, yo la veía muy alta, no alta de estatura, porque no era baja, era alta, era bien vestida, era distinta a las demás maestras porque ella parecía tener un glamour especial, se arreglaba mucho la señora, era muy guapa y tenía fama, nunca fue maestra, pero tiene fama de que era una muy buena maestra
muy, trataba muy bien a los niños, pero también era muy exigente, muy exigente. Y su hijo era compañero mío y era el más aplicado de la clase. Entonces, ella, pues yo creo que porque las maestras le decían, a lo mejor hasta su mismo hijo le decía que había otro alumno que parecía ser aplicado. Había varios, ¿eh? Yo no era el único, había una compañera que era muy lista, había otra que era muy inteligente, de nombre Antonieta, era seria, 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 parecía monjita, pero era muy inteligente la muchacha, pero ella, como monjita, porque no hablaba, Ok. y no sobresalía, pero no porque no fuera muy, no, de verdad, era brillante esa mujer, Antonieta, esa muchacha, era alta. Entonces había muchos, pero bueno, pues yo era bueno en matemáticas y por eso probablemente destacaba. Y pues tenía buena memoria también. Entonces pues, me aprendía fácilmente las cosas. Recuérdanos qué década era. Bueno, mira, estamos hablando de todavía finales de los 60. Ok, principios de los 70. Entonces, a la mamá de mi compañero se le ocurrió la buena idea de que estudiáramos juntos. Y yo, pues, a mí no me pareció buena idea porque yo no estudiaba. Él sí estudiaba en las tardes, yo no. Yo hacía la tarea y si bien me iba, ¿no? Porque luego me la echaba hasta en la clase, ¿no? La tarea. Digo, no era lo común, por lo regular, sí hacía la tarea, ¿no? Más que pues, Manolo también la tenía que hacer, entonces luego la hacíamos juntos y eso. Entonces, un buen día la maestra me dijo, oye, dile a tu mamá que si le da permiso, te da permiso y bueno, le da permiso a Roberto de que vaya a estudiar y hacer la tarea a tu casa. Un día dije, sí, 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 le voy a decir. No le dije nada a mi mamá, se me olvidó, ¿no? Entonces un día, ¿ya le dijiste a tu mamá? No, no le he dicho, pero le voy a decir. Bueno, dile que voy a ir tal día, que si quiere, nos vemos tal día. Le digo, bueno, sí, está bien. Entonces al otro día me preguntó, pero así tal día, que la semana que entra el tal día, ¿no? ¿Ya le dijiste a tu mamá? Ah, sí, sí, ya le dije. Yo le mentí, no es cierto, no le había dicho nada a mi mamá, se me olvidaba, no era que porque mi mamá no fuera a aceptar. Entonces, bueno, pues iba a ser varios días después, no era el otro día. Y dije, bueno, en lo que mi mamá estoy seguro que va a decir que sí, no va a decir que no. Entonces, pues le voy a decir a mi mamá que, haz de cuenta, era el lunes, que el jueves va a venir mi compañero a estudiar conmigo. Se me olvidó, no le dije. Y me acuerdo que yo venía saliendo del edificio, que me iba a ir a jugar a Chapultepec con mis pantalones rotos de la rodilla, y que veo estacionarse el coche de la maestra y el chamaco ahí bajándose del coche. No me vieron. Puta que salgo destapado para subirme a cambiar el pantalón porque me daba vergüenza recibir al chamaco en pantalón y además que mi mamá no supiera ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me cambié como pude, tocaron el timbre, ya bajé y y le dije, pues me da pena, maestra, pero mi mamá me dijo que sí, pero ahorita no está. Y le puse un pretexto, porque además yo me di cuenta que el chamaco iba de malas. O sea, ella quería que nos hiciéramos amigos, porque veía una buena alianza con un chamaco que era, pues tenía buen desempeño, le caía bien a ella y su hijo, pues la verdad estaba bastante spoileadito, era así, sin duda debió haber sido un gran profesionista, porque él actuaba como adulto siendo un niño, no le interesaban las cosas de los niños. Sí le interesaba jugar al fútbol, sí quería jugar al fútbol y nunca lo dejaban, y entonces, Pues claro. porque era malo para jugar fútbol, ¿no? Entonces, pues traía un poco de rencor contra nosotros,
por gandallas, porque no queríamos dejarlo jugar, porque no era bueno jugando, pero yo no había un jugador que, mira, de verdad, le decían el Pelé, el negro, y le decían, y de verdad que jugaba como Pelé. Un día nos anotaron un gol en una primaria que fuimos ahí, que está enfrente de Los Pinos, que se llama el Pipila. Ahí fuimos a jugar fútbol, que nos anotan un gol. Él, enojado, dice, ahorita que me las entres, échamela a la rodilla. No te miento. En lugar de pateársela así al ras del piso, dice, échamela a la rodilla. Se la echa a la rodilla, se la llevó dominando, corriendo con las dos rodillas, dominándolos, derribándolos y anotó el gol. Era un fenómeno ese muchacho. Yo no sé por qué no se dedicó al fútbol. No me acuerdo cómo se llamaba. El negro. Manolo te podría decir quién era el negro. Era de nuestro equipo. Ganábamos los partidos por él. Sí, era un crack. Entonces, pues ya no lo llevaron a estudiar y qué bueno, porque él iba, como decimos nosotros comúnmente, de malas. No quería, él no quería, no le caía yo bien. Bueno, hasta la fecha, alguien, a una fiesta que fue, oye, ¿te acuerdas de la maestra? Y no, ¿te acuerdas de fulano? No quiero decir su nombre porque vas a ver quién es y llega a verlo. Ajá. Me acuerdo que se llamaba Roberto, pero no voy a decir el apellido. Y un muchacho que era de años más abajo, que estudió con nosotros, y a él sí le dio clases su mamá, la maestra, muy linda. ¿Te acuerdas de fulano que fue tu compañero? Sí. Ah, pues le voy a decir que te vi, que no sé qué. Y yo digo, bueno, pues, está bien. Esa fue una vez, la otra vez que la vi, porque estoy en un grupo con ellos. Y me dice, te voy a pasar su teléfono. Digo, bueno, pues pásame, pero dile que le voy a hablar. Sí, ya le platiqué y todo. ¿Le dijiste que le voy a hablar? No, le platiqué que te vi, que no es qué tanto. Dile que le voy a hablar. Le hablé 3 veces en distintos días y no me contestó. No sé qué rencor, Y ya luego le dije a este amigo común que te digo que él había sido alumno de su mamá, como 2 años más abajo que nosotros, y le dije, oye, pues le marqué y no me contestó. Y ya no me dijo nada. Y dice, pues ha de haber estado ocupado. Pero él me insistía que le marcara y que le marcara, porque le pregunté, le digo, oye, ¿qué me dices la maestra? No, pues la maestra ya falleció. Le digo, ay, ¿cómo me hubiera gustado volver a ver a la maestra, a su mamá? Porque yo admiraba a esa señora y nunca fue mi maestra. ¿Ella cómo vestía? Casi siempre de negro, con una minifalda discreta, era guapa. Y llevaba siempre falda, tacones, medias, muy arreglada la señora. Muy... pues, tenía tipo, además que de maestra, que como de directora de escuela de paga, ¿no? O sea, ¿ella ocupaba el estilo de la época o era Era el diferente? estilo de la época de las mujeres elegantes. Ok. Sí. Las maestras de nosotros, pues vestían muy normal, vamos a decir casual. No se arreglaban para dar clases ni nada, pues les daban clases a mocosos, ¿no? Entonces, no. Una maestra, como hay una maestra de primaria, es difícil. Yo que conozco maestras de primaria en la escuela donde trabajo, las que se arreglan más son las de secundaria, pero por alguna razón las de primaria, luego llevan hasta como una bata y todo, o sea, no. O sea, su propia personalidad, bueno, su propia función, Sí, claro. no son como que de ese estilo mucho. No, porque tienen que hacer manualidades con los Hay niños mucho y trabajo y es todo mucho eso, trabajo todavía sí. con niños Sí, entonces chicos. caminar en tacones, mantenerse Sí, arreglada claro. y esa. Debe Ella no ser usaba cansadísimo. ella no usaba tacones altos, pero sí me acuerdo que usaba un tacón muy, vamos a decir elegante y hasta yo diría coqueto. La Ok. señora era guapa, la mamá de mi amigo. Bueno, de mi nunca amigo.
Yo creo que era el único enamorado, que no estaba enamorado de Patricia Victoria Gutiérrez Navarrete. Yo creo que no, porque nunca la pelaba, ¿no? A veces así pasa. Ujú, Pues bueno, vamos a pasar a la pregunta número 43. ujú. ¿Cuál es la noticia o el momento histórico de los que has vivido que más te ha impactado? Pues mira, te voy a decir que sin duda es la que me retrató en esa primaria Ujú, una practicante. Se usaba que en cierta época del año iban por lo regular 2 o 3 maestros que estaban estudiando en la normal para ser maestros, que iban a hacer sus prácticas. Entonces la maestra, ujú, que normalmente les dejaba el grupo y ella se iba a hacer otras cosas, ¿no? Se iba a la dirección a calificar exámenes, lo que fuera, y dejaba a los maestros a cargo del grupo dando las clases, y entre los tres nos daban clases. Ellos también nos ponían a hacer, en 1968, nos ponían a hacer, em, ujú, creo que esto ya fue en 69, pero, o sea, siempre tuvimos practicantes toda la primaria. ujú. Entonces, bueno, esto ya fue en 69 porque ya había pasado lo de 68. Y llegaron 3 jóvenes y una de ellas, una chaparrita de un aspecto así muy vivaracho, guapa la maestra, muy activa y todo. Ella fue la que nos contó, porque ella estudiaba paralelamente Derecho en la UNAM. Entonces, pues yo no te puedo decir, porque el calendario era muy reciente lo de la masacre, y ella nos lo platicó. Porque nosotros a esa edad, pues oíamos cosas, pero no, todo eso fue muy ocultado por la prensa, uh-huh. Más bien fue manipulado a como que eran unos revoltosos, comunistas. Ujú. Y yo a esa edad, pues no tenía, por decir, no me tocaba tener conciencia, De lo que había ¿cómo se pasado. llama? De ese tipo de cosas que nunca habían pasado en México en mi época de niño, pues no había sabido de nada. Pero ella fue la que nos dijo que les apodaban el bueno, el malo y el feo. El bueno era el doctor Javier Barros Sierra, que era el rector de la universidad, y nos platicó de la marcha a la que habían ido y que la lideró él, Javier Barros Sierra, Ujú. en protesta. El malo era el regente de la ciudad, que si no me equivoco, y si no me equivoco, que me perdonen los que lo oigan, Nada más el nombre. era Alfonso. Ujú, Uh-huh. Es lo que yo recuerdo, el nombre ujú. de Alfonso. Y el que sí era el feo, pero feo por dentro, por fuera y por todos lados, Adolfo Díaz Ordaz Bolaños Cacho, porque él tiene un doble apellido, tenía un doble apellido, 2 apellidos dobles. ¿Por qué crees que su hijo, Adolfo. no, Gustavo, Gustavo, sí. Gustavo Gustavo, Díaz Ordaz. uh-huh. Y el de nombre del regente se llamaba Alfonso, no Adolfo, Ajá, Alfonso. Alfonso. Que yo recuerdo, ¿no? Que Ujú. yo recuerdo que él era el gerente, digo, el regente. Pero el presidente se llamaba Gustavo Díaz Ordaz Bolaños Cacho. Eso casi no lo saben. Creían que era Díaz Ordaz, no es cierto, sus hijos se llaman Díaz Ordaz. Uno fue novio de Talía. Sí, uno de sus hijos fue novio de Talía. Ujú. Y Talía dice que lo quiso mucho, ¿eh? Bueno, Pues, pues yo digo, los hijos no tienen que cargar con las no, no culpas de los cargan papás, ¿no? Ni jamás, mucho no. menos, ¿no? Para nada. No estoy Sí, no, ni insinuando. la personalidad, No, ni claro, los, no, claro, no. nada. Debió haber No. sido, o sea, porque para ligarse a Talía estaba difícil, ¿no, compañero? No, Sí. ¿sí? Entonces, y ella nos platicó Ujú, que por orden del feo habían mandado a través del ejército a personas desarmadas, que la mayoría eran jóvenes estudiantes.
me pareció tan cobarde, tan indignante, tan shock, que ahí puedo decir que ahí que ahí fue mi primer contacto con la realidad de este tipo de sátrapas que han sido asesinos, que por el hecho de ser gobernantes se convierten en asesinos. No voy a decir de nadie más porque no me quiero meter en líos, pero es mundial. Pero en México, los asesinos de él para atrás, no digo que todos los presidentes, porque por supuesto que no, ha habido presidentes honorables, ¿no? Pero este no. Sí, ¿no? Y hay otros para atrás, ya yéndonos a la historia, que yo sí estudié esa historia, y los que vengan a decirme que me enseñaron puras mentiras, bueno, pues lo siento, llegan tarde. Me hubieran ido a enseñar cuando yo tenía 10 años y decirme, no es cierto. De verdad eran unos comunistas, mafiosos que se drogaban, ellos estaban armados. O sea, todavía hay quien dice eso, ¿eh? Sí. ¿Sí? Entonces, ese es el episodio del que tú me preguntas, que una maestra, que además era estudiante de Derecho de la UNAM, pues me abrió los ojos que tal vez no era su trabajo, pero era tal de su indignación que nos dijo qué pasó. Una practicante, jovencilla, ¿qué tendría? ¿Te gusta? 18 años, 19. Ok, no, pues muy fuerte ese momento histórico. Sí. Pues bueno, vamos a la pregunta número 44. ¿Dónde estabas en el temblor del 85 y cómo lo viviste? Estaban nadando en una alberca a las 7:15 de la mañana que empezó el temblor. ¿Estabas nadando? Nadando en el Deportivo Chapultepec, porque mi esposa, que trabajaba en banco, tenía esa prerrogativa de tener deportivo, y pues yo la aprovechaba. ¿Ah? Éramos solteros, ¿no? Me encantaba nadar, y de repente se empezó a mover así el agua, ¿qué onda? Y entonces ya me acerqué a la orilla, yo dije, está temblando, porque el agua se empezó a mover, y me senté en la orilla. ¿Por qué me senté en la orilla? Bueno, porque seguía temblando, duró mucho. Sí. Y yo no me quería poner de pie, ¿no? Las borracheras eran para otra cosa. Entonces me senté y mi instinto me dijo, quédate ahí, no salte. O sea, desde que tembló, yo dije, está temblando. Entonces, ¿por qué mi instinto me dijo? Porque si se abre una grieta y se hace un socavón, Te lleva. me traga y ya nadie va a saber cómo encontrarme, ¿no? Sí. Yo ese fue mi temor porque sentía el movimiento fuerte en el agua. Y ya cuando me senté, cuando me senté ahí, dos chavos más jóvenes, tal vez un poco más grandes que yo, porque yo era joven, que eran buenos nadadores, yo ya me los había encontrado, y ellos eran se aventaban 800 metros de golpe, ¿eh? Yo pues, llegaba a un lado, descansaba, echaba de una alberca olímpica. Se aventaba 50 metros, descansaba tantito, me echaba los 5. No alcancé nunca a echarme los 100 de corrido, así, sobre todo porque sí me los echaba de corrido, pero no me sabía dar la vuelta esa Sí, la pirueta. de marema, esa no la aprendí. Yo luego la practicaba y sentía que se me metía a la nariz el agua, entonces yo llegaba y tocaba, o a veces descansaba tantito y me regresaba, así nadaba 100 metros. Yo nadaba, probablemente sí nadaba 500, 600 metros cada que iba, porque pues también iba rápido porque tenía que regresarme a chambear. Entonces probablemente nadaba 400, 500 metros así de darle 8 vueltas de ida, de vueltas o 2, ¿no? O sea, 8 albercas, ¿no? Pero estos chavos yo ya los conocía, no, estos le metían y le metían y le metían. Y también se detuvieron y dijeron, pues, ¿qué hacemos? Y le dice el otro, pues seguir nadando, da lo mismo, ¿no? Y yo dije, no, y que se meten a nadar ahí en las olas. Pero yo dije, no, pues ¿cómo? O sea, si se hace un hoyo ahí, ellos se metieron a nadar. Y yo en cuanto acabé el temblor, yo dije, voy a ver a mi mujer.
porque ella sí se ha de ver espantado, estuvo bien duro, porque yo lo sentía afuera muy feo. Fue ahí en las regaderas, pues estaba lleno, ya todo el mundo se iba a su casa y las regaderas, yo ni me bañé, me saqué y me estaba cambiando. Y todos diciendo, oye, no, yo creo que sí hubo algo muy feo, ¿eh? No, yo nunca. O sea, había ya gente mayor, cincuentones, hasta sesentones, yo tenía veintitantos, que no, o sea, yo era pues casi recién casado, ¿no? Entonces, no, sí estuvo muy feo. Yo, sí, híjole, yo me preocupaba de mi mujer, porque mi mujer se estaba arreglando para irse a... En ese momento no me imaginé que la tragedia que Que el había. nivel de la Sabía que había ido tragedia, muy ¿no? fuerte y la Sí. agarró ella sola Ujú. en el departamento, un primer piso. Entonces me fui hecho a la greña como pude. No, sí tenía carro, por supuesto que tenía carro. Agarré mi carro, me fui y llegué. Todavía no nos enterábamos qué pasaba. La televisión se cayó, no había. Entonces, pues decidimos ir a nuestros trabajos. Ella se podía ir hasta se iba caminando. Trabajaba muy cerca de ahí de la casa. Caminando llegaba. Y yo pues agarré mi carro y me fui a mi trabajo. Y llegando ya nos empezamos a enterar por el radio, que sí había radio. Empezó a haber teléfono. Bueno, teléfono había. Pero nos enteramos que se había caído la larga distancia. Y que se habían caído edificios y que en el centro estaba bien terrible y todo, ¿no? Y que mucha gente se fue a ayudar, ¿no? ¿En tu trayecto no te encontraste edificios o gente? No, ¿No? porque fui hacia la del Valle. Ok, y en la del Valle ahí sí no pasó nada. Nada. Ahí Ujú, parecía que era la ciudad normal. De hecho, había tráfico y todo, normal. ujú, Pero llegando ahí ya muchos que ya habían llegado antes que yo ya empezaban a saber y ujú. todo, ¿no? Entonces, aquí el lío es que empezamos a tener noticias, oye, que se dañó el edificio donde teníamos esta computadora, bueno, donde estaba este cliente, se dañó el edificio. Ya me hablaron que cómo le hacen porque quieren entrar a recuperar sus cintas. Y no dejaban entrar, todo estaba coordinado, porque teníamos dependencias de gobierno, la Sí, Comisión Nacional de los Libros de Texto, el Fonatur, el Sistema Alimentario Mexicano, o sea, teníamos un cliente de Banamex que había comprado una computadora pero que todavía no le llegaba. Teníamos así muchos clientes y querían recuperar su información y que les diéramos hospedaje para que corrieran sus procesos. Entonces, ahí, pues, el ingeniero me dijo, Pepito, tenemos que ayudar a ellos, los tenemos que ayudar. Va, tú coordínalo y tú dales tiempo y todo, que traigan sus cintas, tú les ayudas y dales tiempo. Les dábamos tiempo 24 horas. Yo no estaba 24 horas, llegaba bien temprano y salía bien noche. Pero ya dejaba a la gente, a los equipos que iban a trabajar toda la noche. Digo, tenían elevador y podían salir y todo, no los dejaba encerrados, pero trabajaba el equipo de cómputo 24 horas porque llegaban equipos de uno y pues ¿cuánto tiempo te va? Y yo coordinaba con ellos porque nosotros sí teníamos teléfono en la ciudad, pero se cayó la larga distancia. Entonces, por medio de el Telex que teníamos en la azotea, empezaron a llegar preguntas, oye, es que no nos podemos comunicar con ustedes y oímos cosas terribles y que no sé qué, y que no sé qué tanto. Entonces, yo, entre dar tiempo, yo y otro cuate, mi compadre Jorge Carmona, atendíamos el Telex. Porque el Telex estaba todo lo que daba. Sí, ¿recuerdas los Telex? No, no, Ah, no, bueno, no, no un recuerdo. Telex es Ajá, una máquina de escribir ajá, donde tú escribes un mensaje ok. en una hoja de papel como si fuera una máquina de escribir con Eh, hoja de papel ajá, y al mismo tiempo se está transmitiendo en una, mm, vamos a decir, en un tipo de, también le llaman teletipo, porque ocupaba el código Morse como si para fuera un duplicar. telegrama, pero era interactivo. Conforme tú le estabas escribiendo, teníamos Telex en Monterrey, Telex en Guadalajara, y ahí estaba saliendo. Era el papá del Era, fax. era un chat. No, ¿Era un chat? era un chat. Ajá,
Era un chat. De eso no lo conocí. No, Sí. no, no lo... Tú escribías y ya Ajá. les aparecía. Conforme tú escribías, les estaba apareciendo. Ajá. Y ya ellos te contestaban y te contestaban. Entonces, así teníamos el Telex, llegaba información de Monterrey, porque te dice quién manda Monterrey o Guadalajara, y en Guadalajara y Monterrey teníamos Telex. Y todos estaban preocupados, que qué estaba pasando, Sí, no claro. sabían nada, y sobre todo de nosotros, ¿no? Semanas nos pasamos porque después nos convertimos en el buscador de personas, familiares. Oye, es que el familiar de no sé qué, te paso su teléfono, porque están bien preocupados, no pueden comunicarse con ellos, ¿no? Pues telégrafos no había, compañero. Sí, ¿no? O sea, no Estaba estaba, caído, nada ¿no? estaba, Sí, ¿no? nada estaba funcionando. O sea, el telégrafo, las oficinas como tal estaban cerradas, no había. Toda la gente andaba en rescates, en lo que podía. Y entonces ese Telex fue la tranquilidad de muchas personas. Oye, mira que mi tía, que la tía de fulanito, y que no sé qué, no se pueden comunicar con ella, que aquí te va tu teléfono. Entonces nosotros con el teléfono, oiga, mire, yo soy fulano de tal, trabajo en Infocomputadoras, así se llamaba la empresa, y de allá de Monterrey me dieron su teléfono preguntando por usted porque quieren saber cómo está. Nosotros tenemos un método de comunicación que no es larga distancia, que se llama un Telex, se llama Telex, y nos preguntaron por usted cómo está. Ay, qué bueno que me habló. Sí, porque allá está mi hijo, ya está mi tía, está mi hermana, mi hija, no sé qué. Dígale que afortunadamente estás bien. Tuvimos tanta suerte que yo no recuerdo haber dado una mala noticia a nadie. Claro, el universo que Sí, fue cubríamos chiquito. era muy pequeño, ¿no? Sí. Era muy pequeño. Este, pero nos convertimos en ese apoyo que no era de los voluntarios que fueron a buscar ayudar a quitar piedras y a buscar sobrevivientes o sacar fallecidos y todo, porque un amigo mío, él sí se fue, dejó todo y se fue, varias personas. Créeme que ni por aquí me pasó ir a ayudar, ¿eh? No, 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 yo el día que llegué ya tuve un montón de chamba para rescatar de otra manera, a levantar el país, a Sí, claro, a levantarnos. levantar. O sea, dije, a mí aquí me toca, y mi jefe me dijo, tú te haces cargo, Pepito, de que todos tengan tiempo y vengan a trabajar, como tú organizas, tú dices quién sí, tú hablas con ellos y todo. Sí, y luego atendíamos el Telex. Okay. Fue muy triste, muy doloroso, porque Sí. pues nos enterábamos de todo. La fortuna que yo tuve es haber colaborado de otra forma, y me siento muy orgulloso, de que todos los que vivimos aquí nos levantamos. El presidente de ese entonces, que no lo voy a mencionar, pero ya pueden ser, un cero a la izquierda. No existía nada de protección civil y todo, no, los bomberos voluntarios se iban, o sea, ya mucho después el gobierno empezó a intervenir y llegó el ejército, que teníamos un mal recuerdo, sí ya participó, que yo recuerde, algo del ejército fue a limpiar después, pero fue muchos días después. O sea, aquí, en los dos temblores trágicos que ha tenido esta ciudad, ya el otro temblor ya fue un poquito más con- más controlado por el gobierno, vamos a llamarlo. Pero en el primero fue un cero a la izquierda, nefastos, ¿no? Es horrible que no, Sí. que no ayuden, pues, que estorben. Era un estorbo ese señor, ¿no? Fue, fue muy, 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 muy triste, ¿no? Porque sí, a los pocos años, como a los 2 años, llegó a trabajar de compañera de mi mujer, una chavita muy linda, calladita. A los 2 años, ¿eh? Y un día me platicó su historia, que le preguntó mi mujer, ¿y tú dónde estabas en el temblor? Y dijo, bueno, mira, lo último que me acuerdo del temblor es que yo estaba en mi recámara, tenía la puerta abierta. Me levanté y vi que mi mamá con mis hermanos en la otra puerta
de la otra recámara abierta, me dijo, porque las puertas se abrieron, Ujú. me dijo, es lo último que recuerdo. Ella estuvo atrapada días. Ella estuvo días consciente. Y lo último que recuerda es que su mamá con sus hermanos más chicos les dijo, ven, se quedó sin familia. Una chavita, compañera de mi mujer, que trabajaba No, en el banco. qué historia tan fuerte. No, hay historias Sí, que de no. veras chillábamos con las historias, Ujú. ¿no? Pues yo creo que ahí fue donde yo donde yo no cabía el dolor y la actividad y las cosas que hacer, no cabía el tiempo de llorar, ¿eh? Yo no recuerdo porque nos enterábamos de cada cosa horrible y luego ya lo veíamos por televisión y fue muy duro. Pero así vivía yo el temblor. ¿Eh? Qué triste, la verdad.